Hay algo dentro de ti que sabe que puedes más. No lo digo como una frase bonita para que te sientas bien un momento y luego sigas igual. Lo digo porque ese algo lleva tiempo hablándote. Te habla cuando te quedas solo en silencio. Te habla justo antes de dormir, cuando el día terminó y no puedes evitar pensar, ¿y si hubiera hecho algo diferente? Te habla cuando ves a alguien más vivir lo que tú soñaste, y en lugar de sentir envidia pura, sientes algo más extraño, más doloroso, reconocimiento. Como si supieras que ese camino también era tuyo. Ese algo no es ambición. No es el ego que quiere más cosas. Es algo más profundo. Es una parte de ti que todavía no se ha rendido. Y hoy estás aquí, escuchando esto, porque esa parte tuya te trajo hasta acá. Y esa parte merece ser escuchada. No silenciada. No pospuesta para cuando haya tiempo, para cuando los hijos estén más grandes, para cuando pase lo que falta pasar. Ahora. Porque lo que no escuchas hoy no desaparece. Se acumula. Se vuelve tensión. Se vuelve cansancio. Se vuelve la sensación de vacío que viene a veces en medio de una vida que por fuera puede parecer completamente normal. Así que quiero preguntarte algo. No para que me respondas a mí. Para que te respondas a ti mismo, en silencio, con honestidad. Y si tu vida no ha cambiado, no porque no tengas lo que necesitas, sino porque aún no has decidido cambiar. Detente un momento en eso. No lo descartes. No digas es que mi situación es diferente. Quédate con la pregunta. Déjala entrar. Porque hoy vamos a hablar de algo que va mucho más allá de técnicas o métodos. Vamos a hablar de lo que realmente vive dentro de una persona que transforma su existencia. Vamos a hablar del despertar interior. Del poder que ya tienes pero que tal vez has dejado dormir demasiado tiempo. Y para hacerlo, voy a guiarme en las enseñanzas de uno de los seres humanos más estudiados en el tema de la transformación personal en las últimas décadas. Un hombre que creció en condiciones que muchos llamarían imposibles, que conoció el hambre, el abandono, la humillación, y que en lugar de dejar que eso lo definiera, lo usó como combustible para algo extraordinario. Ese hombre es Tony Robbins. Pero no te voy a hablar de él como si fuera un gurú de negocios o un vendedor de sueños. No. Voy a hablarte de lo que hay debajo de sus palabras. De la verdad espiritual que corre por el centro de todo lo que enseña. Porque detrás de sus frases más conocidas hay algo antiguo, algo que los seres humanos han sabido siempre pero que muy fácilmente olvidamos en el día a día. Quédate conmigo, porque lo que viene es importante. Empecemos por algo que puede ser incómodo. La mayoría de nosotros vivimos contando una historia. Una historia sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Esa historia la construimos a lo largo de los años, con retazos de experiencias, de palabras que alguien nos dijo, de momentos en los que nos caímos y nadie nos ayudó a levantarnos. Y esa historia se vuelve tan familiar, tan nuestra, que dejamos de verla como una historia. La confundimos con la realidad. Es que yo soy así. Así somos en mi familia. A mí nunca me salen las cosas. No tengo lo que se necesita para eso. ¿Cuántas veces has dicho alguna de esas frases? ¿Cuántas veces la has pensado aunque no la hayas dicho en voz alta? Tony Robbins tiene una idea central en todo lo que enseña, y es esta: el mayor obstáculo que tiene un ser humano para cambiar su vida no está afuera. No está en la economía, no está en el gobierno, no está en los que le fallaron, no está en la mala suerte. El mayor obstáculo está en la historia que esa persona se cuenta a sí misma todos los días. Y aquí es donde quiero que pongas atención, porque esto no es un juicio. No te estoy diciendo que todo lo malo que te ha pasado es culpa tuya. No. Te estoy diciendo algo diferente, que la forma en que interpretas lo que te ha pasado puede haberte aprisionado sin que te dieras cuenta. Piénsalo así. Dos personas crecen en hogares difíciles. Con carencias, con conflictos, quizás con violencia o abandono. Las dos pasan por lo mismo, más o menos. Pero una de ellas llega a los 40 años convencida de que su pasado la condena, de que no merece más, de que así le tocó y así va a seguir. La otra, en cambio,
Llega a los 40 años con esa misma historia a cuestas, pero diciéndose, lo que viví me enseñó lo que no quiero para mí. Y eso me dio claridad. La diferencia no está en lo que vivieron. La diferencia está en la historia que eligieron contar. Y sé lo que puedes estar pensando. Fácil decirlo. Y sí. Es más fácil decirlo que vivirlo. Pero eso no lo hace menos verdadero. Quédate conmigo, porque esto tiene capas. Hay una segunda pregunta que quiero plantearte, y es más profunda que la primera. Si la primera era, ¿y si tu vida no cambia porque aún no has decidido cambiar? Esta segunda es, ¿y si decidir no es algo externo, sino algo interno? Porque cuando hablamos de tomar decisiones, generalmente pensamos en decisiones sobre cosas. Voy a cambiar de trabajo. Voy a empezar a ahorrar. Voy a hablar con esa persona. Y esas decisiones tienen su valor, claro que sí. Pero hay una decisión más profunda, más fundamental, que viene antes de todas esas. La decisión sobre quién eres. Eso puede sonar muy abstracto, así que permíteme aterrizarlo. Hay personas que llevan años queriendo cambiar algo en su vida. Quieren comer mejor, pero no lo sostienen. Quieren ser más pacientes con sus hijos, pero al primer momento difícil vuelven a explotar. Quieren dejar de procrastinar, pero la semana que entra siempre es mejor para empezar. Quieren tener una relación más sana, pero siguen repitiendo los mismos patrones. ¿Por qué? Si de verdad lo quieren, si de verdad les duele, ¿por qué no cambia? Tony Robbins tiene una respuesta a eso que a mí me parece profundamente espiritual. Dice que el comportamiento de una persona siempre es consistente con su identidad. Siempre. Lo que haces todos los días no es un accidente. Es el resultado de quien crees que eres. Si en el fondo, en algún rincón de tu ser, crees que no eres la clase de persona que se cuida, que se respeta, que merece cosas buenas, entonces no importa cuántas veces te propongas cambiar. Tarde o temprano volverás al molde. Porque el molde eres tú mismo. Y esta es una verdad que duele. No la digo para herirte. La digo porque entender esto es el principio de algo enorme. Permíteme darte un ejemplo que quizás reconoces. Alguien decide que va a cuidar su salud. Empieza a hacer ejercicio, a comer mejor. Los primeros días va bien. La segunda semana, un poco menos. A la tercera semana, ya no, y entonces viene la explicación, es que estuve muy ocupado. Es que el cuerpo se cansó. Es que no es para mí. Pero lo que en realidad pasó no tiene nada que ver con el tiempo o el cuerpo. Tiene que ver con la identidad. En el fondo, esa persona no se veía como alguien que cuida su salud. Se veía como alguien intentando cuidar su salud. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Alguien que cuida su salud no necesita motivación todos los días para ir a ejercitarse. Lo hace porque es parte de quien es. Es una extensión natural de su identidad. Alguien intentando cuidar su salud depende de motivación externa, de voluntad constante, de esfuerzo continuo. Y la voluntad se agota. La motivación sube y baja. Solo la identidad es estable. Por eso el primer paso no es cambiar lo que haces. Es cambiar cómo te ves. ¿Pero cómo se cambia cómo uno se ve? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta no está en una afirmación que repites frente al espejo por las mañanas, aunque eso puede ser parte. La respuesta está en algo más profundo. Está en las decisiones pequeñas. Cada vez que actúas de acuerdo a quien quieres ser, aunque sea por un momento, aunque sea de manera imperfecta, estás construyendo evidencia. Evidencia de que esa persona que quieres ser ya existe dentro de ti. No llevas un mes haciendo ejercicio todavía. Pero hoy fuiste 20 minutos. Y mañana vuelves. Y esos 20 minutos no son un logro enorme en el gimnasio. Son una declaración interna. Son tú diciéndote, soy el tipo de persona que cumple lo que se propone. Soy el tipo de persona que se cuida. Así es como se reconstruye la identidad. No con un gran gesto. Con miles de pequeños gestos que se van acumulando. Y el alma los registra todos.
Antes de continuar, quiero que te des un momento. Que pongas pausa al ruido que traes del día. Que sueltes lo que estabas haciendo antes de llegar aquí. Que respires. Porque lo que vamos a hablar a continuación no es información que se recibe con la mente ocupada. Es algo que se escucha con la parte más silenciosa de uno mismo. ¿Listo? Bien. Cuéntame si esto te suena familiar. Un hombre de 40 y tantos años. Trabaja duro, siempre lo ha hecho. Sale temprano, llega tarde. En su familia es el que resuelve, el que carga, el que no puede darse el lujo de cansarse porque si él se cae, todo se cae. Ha sacrificado sueños, ha aguantado humillaciones en el trabajo, ha callado dolores para no preocupar a los demás. Y lleva años diciéndose que cuando las cosas estén mejor, cuando pague las deudas, cuando los hijos estén más grandes, cuando esto o aquello, entonces sí se va a dar el tiempo de vivir de verdad. Pero el tiempo pasa. Y las condiciones nunca son las ideales. Y ese hombre sigue esperando una señal que le diga que ya puede empezar. ¿O qué tal una mujer de 30 y tantos? Inteligente, capaz, llena de ideas. Pero que cada vez que está a punto de dar un paso hacia algo que quiere de verdad, una voz interna le dice, ¿quién te crees? Si ya lo intentaste antes y no funcionó. Si lo que tienes está bien así. Si para qué arriesgar. Y entonces se queda. No por cobardía, sino porque esa voz suena como la voz de la razón. ¿Los reconoces? ¿Reconoces a alguno de los dos en ti, aunque sea un poco? Ese hombre y esa mujer no tienen un problema de información. Saben perfectamente lo que deberían hacer. Su problema es de identidad. Se han definido a sí mismos de una manera que no les deja espacio para ser más. Y mientras esa definición no cambie, nada de lo que intenten desde afuera va a durar. Aquí es donde todo empieza a cambiar. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que digo aquí, porque sería muy fácil simplificar lo demás. No estoy diciendo que ese hombre o esa mujer simplemente piensen positivo y todo se arregle. No estoy diciendo que con solo decidir en la mente todo el sufrimiento desaparece. Eso sería una mentira bonita. Lo que estoy diciendo es algo más matizado, más real. Estoy diciendo que hay una capa debajo de las acciones, debajo de los hábitos, debajo de los intentos de cambio, que pocas veces tocamos. Y esa capa es la creencia que tenemos sobre nosotros mismos. La creencia sobre lo que merecemos. Sobre lo que somos capaces. Sobre si el esfuerzo vale la pena o si al final siempre pasa lo mismo. Esa capa es la que necesita moverse primero. Y cuando esa capa se mueve, las acciones que siguen son diferentes. No más fáciles necesariamente, pero sí más reales, más arraigadas, más sostenibles. Porque no las haces desde el deber. Las haces desde el ser. Tony Robbins pasó su infancia en condiciones que muchos aquí conocen bien. No tenía dinero. En su casa había conflictos, inestabilidad, momentos de verdadera desesperación. A los 17 años, estaba solo, limpiando su propio departamento en el piso de la cocina porque no tenía dinero ni para reparar la llave del lavabo. Y en ese momento, algo pasó dentro de él. No encontró dinero de repente. No apareció un mentor mágico. No le cayó una oportunidad del cielo. Lo que pasó fue interno. Tomó una decisión. Una decisión que no tenía que ver con lo que iba a hacer, sino con quién iba a ser. Decidió que su pasado no era su destino. Que el hecho de haber venido de donde vino no significaba que tuviera que quedarse ahí. Que la historia que otros habían escrito sobre él podía ser reemplazada por una historia que él mismo eligiera. Eso no lo resolvió de la noche a la mañana. Eso no fue magia. Pero fue el punto de quiebre. El momento en que algo dormido dentro de él despertó. Y lo interesante, lo verdaderamente interesante, es que ese momento no vino de un logro. No vino de algo que tuvo o que ganó. Vino de una decisión sobre su identidad. Sobre quién era. Sobre quién elegía ser. Y quiero que notes algo en esa historia. Tony no esperó tener recursos para decidir quién iba a ser. No esperó tener dinero,
ni un buen apartamento, ni ropa nueva, ni apoyo de nadie. Tomó la decisión primero. Con lo que tenía. Con lo que era. Con lo poco que había en su vida en ese momento. La decisión no fue el resultado de buenas condiciones. Las buenas condiciones fueron el resultado de la decisión. Eso es lo que quiero que escuches. Porque muchos de nosotros hemos invertido ese orden. Creemos que primero tienen que cambiar las condiciones y luego cambiamos nosotros. Pero en la mayoría de los casos, el orden es al revés. Primero cambias tú. Luego cambia lo que te rodea. No siempre de manera inmediata. No siempre de manera espectacular. Pero la persona que ha tomado una decisión profunda sobre su identidad empieza a ver el mundo de manera diferente. Empieza a notar oportunidades que antes no veía. Empieza a actuar de maneras que antes no podía. Empieza a atraer personas y situaciones que reflejan esa nueva versión de sí mismo. No es magia. Es coherencia. Cuando hay coherencia entre lo que eres por dentro y lo que haces por fuera, la vida empieza a moverse. Escucha esto con atención, porque ahí está una de las verdades más poderosas que te voy a decir hoy. El cambio no empieza cuando cambian las circunstancias. El cambio empieza cuando cambia la persona que enfrenta las circunstancias. Ahora quiero hablarte del dolor. Porque si estamos siendo honestos, el dolor es parte de esta conversación. Tony Robbins dice que hay dos fuerzas que mueven a los seres humanos, el deseo de placer y el deseo de evitar el dolor. Y que en la mayoría de los casos, el dolor es la fuerza más poderosa de las dos. No lo dice como algo negativo. Lo dice como una observación espiritual y humana. El dolor tiene un propósito. El dolor es una señal. Es el universo, la vida, algo dentro de ti, diciéndote, aquí hay algo que necesita atención. Aquí hay algo que no está alineado. Aquí hay algo que tiene que cambiar. El problema no es el dolor. El problema es lo que muchos hacemos con él. Algunos lo adormecer. Con el trabajo excesivo, con la distracción constante, con la comida, con el teléfono, con el alcohol, con el chisme, con cualquier cosa que evite tener que sentarse a solas con lo que duele. Adormeces el dolor y también adormeces la señal. Y sin la señal, no hay movimiento. No hay crecimiento. No hay cambio. Otros se instalan en el dolor. Lo convierten en identidad. Soy el que sufrió. Soy la que fue lastimada. Soy el que tuvo mala suerte. Y entonces el dolor deja de ser una señal y se convierte en una historia. En una razón para no intentarlo. En una excusa que, aunque duela, también da una especie de seguridad extraña. Pero hay una tercera forma de relacionarse con el dolor. Y es la del que lo usa. No el que lo niega. No el que se regodea en él. El que lo mira de frente y le pregunta, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué cambio me estás pidiendo? ¿Hacia dónde me estás empujando? Esa relación con el dolor es una de las cosas más espirituales que existe. Porque implica confiar en que lo que duele tiene un sentido. Implica creer que no estás siendo destruido, sino formado. Que el fuego no te consume, sino que te purifica. Y sé que eso es más fácil de decir en un video que de vivir cuando estás en medio de la tormenta. Pero también sé que algunas de las personas más fuertes, más sabias, más plenas que he conocido o leído o escuchado tienen una cosa en común: en algún momento de sus vidas, decidieron no desperdiciar su dolor. Voy a pausar aquí un momento para hacerte una pregunta directa. ¿Hay algo en tu vida que te duele desde hace tiempo y que has estado evitando? No me refiero a un dolor físico. Me refiero a ese dolor suave y persistente que vive en el fondo. El que sientes cuando te preguntas si estás donde deberías estar. El que aparece cuando ves pasar los años y sientes que algo importante no ha sucedido. El que viene cuando te das cuenta de que le das a todos lo que necesitan, pero a ti mismo te quedas a deber. Si hay algo así, no lo empujes hacia abajo ahora mismo. Déjalo estar. Porque es posible que ese dolor sea la puerta. Tony Robbins habla mucho de algo que él llama el estándar que tienes para tu propia vida. Y esta idea,
Cuando se le quita el lenguaje de desarrollo personal y se le ve en su esencia, es profundamente espiritual. ¿Qué tan bien crees que mereces vivir? ¿Cuánto amor mereces recibir? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta salud? ¿Cuánto respeto? No lo que crees que puedes lograr por mérito o esfuerzo, sino lo que crees que mereces simplemente por ser quien eres. Porque hay muchas personas que trabajan duro, que se esfuerzan mucho, que hacen muchas cosas bien, pero que en el fondo no creen merecer demasiado. Y esa creencia silenciosa y muchas veces inconsciente, actúa como un techo invisible. Puedes subir, pero hasta cierto punto. Puedes avanzar, pero llegada a cierta altura, algo en ti sabotea el progreso. No porque seas débil. No porque seas mala persona. Sino porque has fijado un límite que dice, hasta aquí llego yo. Esto es lo que me corresponde. ¿De dónde viene ese techo? Viene de la historia. Viene de lo que escuchaste en casa cuando eras niño. Viene de las veces que pediste y no te dieron. De las veces que intentaste y te dijeron que no. De los mensajes que recibiste, directos o indirectos, sobre cuánto vales. Y lo más difícil de ese techo es que se siente como humildad. Se siente como yo no soy de esos que piden mucho. Se siente como sensatez. Pero a veces, solo a veces, lo que sentimos como humildad es en realidad una creencia de que no merecemos. Y aquí es donde la espiritualidad tiene algo importante que decir. Cada ser humano que nace trae consigo una dignidad que no se gana. Que no se merece más o menos según el esfuerzo. Que existe simplemente por el hecho de existir. Y vivir debajo de esa dignidad, conformarse con migajas cuando tu alma sabe que puede haber más, no es humildad. Es una forma de negarte a ti mismo. Quiero hablarte ahora de la responsabilidad. Y quiero hacerlo con cuidado, porque esta palabra ha sido usada a veces de manera cruel. A veces se usa la responsabilidad para culpar. Para decirle a alguien que lo que le pasó es su culpa. Que si está mal es porque no hizo lo suficiente. Y eso no es lo que quiero decir. Quiero hablar de la responsabilidad como un acto de libertad. Tony Robbins tiene una distinción que me parece poderosa. Dice que hay una diferencia entre ser responsable de lo que te pasó y ser responsable de lo que haces con lo que te pasó. No eres responsable de haber nacido en una familia difícil. No eres responsable de haber pasado por momentos que te lastimaron. No eres responsable de haber crecido sin ciertos recursos, sin ciertos ejemplos, sin cierto amor. Pero sí eres el único responsable de lo que haces con eso de ahora en adelante. Y esto, lejos de ser una carga, es una liberación enorme. Porque significa que tu historia no decide tu futuro. Significa que lo que otros hicieron o dejaron de hacer no tiene el poder de determinar quién eres hoy. Significa que no tienes que esperar a que alguien venga a rescatarte, a repararte, a darte lo que debieron haberte dado antes. Significa que el poder está en ti. Ahora mismo. Con todo lo que tienes y con todo lo que no tienes. Eso es responsabilidad como libertad. Como poder. Como acto espiritual. Porque asumir esa responsabilidad no es decirte, tú solito tienes que resolver todo. Es decirte, nadie más que tú puede decidir quién vas a ser desde este momento. Hay una conversación que Tony Robbins tiene con mucha gente que llega a él sintiéndose atrapada. Y en esa conversación, él hace una pregunta sencilla pero que muchos nunca se han hecho en serio. ¿Cuál es la historia que te cuenta sobre por qué tu vida es como es? Y la gente responde. Dicen cosas como, es que no tuve oportunidades. Es que nadie me apoyó. Es que el sistema está en mi contra. Es que la economía. Es que mi familia. Es que el tiempo. Y él escucha. Y luego pregunta, ¿y cuánto tiempo llevas contando esa historia? Años. La mayoría lleva años con esa historia. Y luego pregunta, ¿qué tan bien te ha funcionado esa historia? Silencio. No lo pregunta para herir. Lo pregunta para abrir los ojos. Porque a veces nos aferramos a una historia no porque sea verdad, sino porque nos da algo. Nos da una razón.
Nos da una excusa para no tener que enfrentarnos con la pregunta más grande. ¿Y yo qué voy a hacer? La historia del por qué no ha funcionado tiene un costo enorme. Ese costo es la energía. La energía que gastas manteniendo esa historia viva, buscando evidencia de que es verdad, protegiéndote de cualquier cosa que la contradiga, es energía que no estás usando para construir algo diferente. Y aquí no estoy diciendo que tus razones no sean reales. Muchas lo son. El sistema sí falla. Las oportunidades sí están mal repartidas. La vida sí ha sido injusta contigo en momentos. Todo eso puede ser cierto. Pero la pregunta no es si tu historia es verdad. La pregunta es, ¿te está ayudando? Y si la respuesta es no, entonces tienes el derecho, tienes el poder, y yo me atrevería a decir que tienes la responsabilidad espiritual de escribir una historia nueva. Escucha esto con atención, porque aquí viene algo que puede incomodarte, pero que puede liberarte. La mayoría de nosotros hemos confundido sobrevivir con vivir. Sobrevivir es mantenerse. Sobrevivir es llegar al día siguiente. Sobrevivir es aguantar, cargar, resistir. Y no lo digo con desprecio. Sobrevivir ha sido necesario. Para muchos de nosotros, sobrevivir fue lo único posible durante un tiempo. Pero hay un momento en que sobrevivir deja de ser suficiente. Un momento en que el alma empieza a pedir algo más. No más comodidad necesariamente. No más dinero necesariamente. Algo más verdadero que eso. Pide crecer. Pide expandirse. Pide dar de lo mejor que tiene, no solo de lo que le sobra. Pide ser vista, ser escuchada, ser expresada. Pide que el regalo que traje al mundo, ese regalo único e irrepetible que cada persona trae al nacer, sea compartido de verdad. ¿Cuántas veces has dicho así soy yo, cuando en realidad lo que querías decir era así me acostumbré a sobrevivir? No es lo mismo. Y en la diferencia entre esas dos frases hay una vida entera. Tony Robbins habla de la energía como algo fundamental. No energía como concepto vago, sino como algo concreto. Como el estado en que te encuentras. Como la disposición de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu en un momento dado. Él observó, a lo largo de décadas de trabajo con personas, que el estado en que te encuentras determina absolutamente todo. Lo que puedes ver. Lo que puedes hacer. Cómo percibes los problemas. Cómo te relacionas con los demás. Las decisiones que tomas. La misma persona, con la misma situación, con los mismos recursos, puede tomar decisiones radicalmente distintas dependiendo del estado en que se encuentra. Cuando estás en un estado de miedo, de agotamiento, de desesperanza, ves el mundo de una manera. Todo parece imposible. Los problemas parecen enormes. Tú te sientes pequeño. Cuando estás en un estado de claridad, de fuerza, de fe en ti mismo, ves el mismo mundo de una manera completamente diferente. Los mismos problemas siguen siendo problemas, pero ya no te aplanan. Ya no te definen. Ya no te paralizan. Y aquí viene algo importante, ese estado no depende de las circunstancias externas. Depende de ti. De lo que decides llevar en el cuerpo. De cómo respiras, de cómo te mueves, de los pensamientos que alimentas, de las palabras que usas para describir tu propia vida. Dices estoy destruido o estoy cansado pero puedo. Dices no puedo más o necesito un descanso para volver con fuerza. Dices así me tocó o esto es lo que hay, ¿qué hago con ello? Las palabras que usas sobre ti mismo no son neutrales. Son semillas. Y lo que plantas en tu mente todos los días crece. Esto no es magia. Es algo que tiene una explicación muy humana y muy profunda al mismo tiempo. Las palabras que usas crean imágenes en tu mente. Esas imágenes generan emociones. Esas emociones influyen en las decisiones que tomas. Y las decisiones acumuladas a lo largo del tiempo construyen tu vida. Estoy destruido crea una imagen de alguien que ya no puede más. Esa imagen genera desesperanza. Esa desesperanza hace que te quedes quieto. Y quieto no construyes nada. Estoy cansado pero puedo crear una imagen de alguien que tiene límites humanos pero que no ha perdido su capacidad.
Esa imagen genera algo diferente, determinación suave. Y desde esa determinación suave puedes descansar hoy y volver mañana. ¿Ves la diferencia? No es optimismo falso. Es precisión. Es elegir las palabras que te ayudan a moverte, no las que te clavan en el suelo. Y esto lo puedes empezar a hacer hoy. Ahora mismo. Sin esperar nada. Sin condiciones. Solo empieza a notar las palabras que usas sobre ti. Y cuando notes que hay una que te hunde más de lo que te ayuda, pregúntate, ¿hay otra forma de decir esto que sea igualmente honesta pero que no me aplaste? Eso es cuidarte. Eso es amor propio en su forma más práctica y concreta. Voy a contarte algo que me parece de una profundidad enorme en la filosofía de Tony Robbins. Él dice que el ser humano tiene 6 necesidades fundamentales. No deseos, no caprichos. Necesidades. Certeza, variedad, significado, conexión, crecimiento y contribución. Y que todos, sin excepción, buscamos satisfacer esas necesidades, de una manera u otra. El problema es que a veces satisfacemos esas necesidades de formas que nos destruyen. La necesidad de certeza, por ejemplo. Necesitamos saber que hay algo seguro, algo que no va a cambiar. Y eso es completamente humano. Pero cuando esa necesidad se vuelve rígida, cuando el miedo a lo incierto es tan grande que preferimos quedarnos en una situación que nos duele antes que arriesgarnos a algo desconocido, esa necesidad deja de protegernos. Empieza a aprisionarnos. ¿Cuántas personas conoces, cuántos de ustedes lo han sentido, que siguen en relaciones que ya no les dan nada, o en trabajos que ya los agotaron? Simplemente porque el miedo a lo desconocido es más grande que el dolor de lo conocido. No porque sean tontos. No porque sean débiles. Sino porque la necesidad de certeza es poderosísima. Y la necesidad de significado. Necesitamos sentir que importamos. Que nuestra existencia tiene peso. Que no somos invisibles. Y eso también es profundamente humano. Pero cuando la única manera en que alguien ha aprendido a sentirse importante es siendo la víctima, siendo el que más sufrió, siendo el que todos deben admirar por lo que aguantó, entonces esa necesidad de significado también se vuelve una trampa. Y la clave, dice Tony Robbins, está en encontrar formas de satisfacer esas necesidades desde la fuerza, no desde el miedo. Desde la elección, no desde la desesperación. Desde la autenticidad, no desde la máscara. Eso es crecimiento espiritual en su forma más concreta. Y aquí quiero detenerme en 2 de esas 6 necesidades que me parecen especialmente importantes para lo que estamos hablando hoy. El crecimiento y la contribución. Crecimiento no significa necesariamente estudiar más o ganar más o lograr más cosas externas. Crecimiento significa, en su sentido más profundo, que hoy eres una versión un poco más consciente, un poco más compasiva, un poco más libre de ti mismo que ayer. Crecimiento es cuando te das cuenta de un patrón que llevas años repitiendo y decides no repetirlo más. Crecimiento es cuando tienes una conversación difícil que antes evitabas. Crecimiento es cuando te perdonas algo que llevas cargando con demasiado peso. Crecimiento es cuando ayudas a alguien no porque quieres que te lo agradezcan, sino porque simplemente puedes. Y contribución. Esta es, según Tony Robbins, la necesidad más profunda de todas. Porque los seres humanos necesitamos sentir que nuestra existencia hace diferencia. Que estamos aquí por algo. Que lo que somos y lo que hacemos importa más allá de nosotros mismos. Y esa necesidad de contribuir no se satisface ganando más. Se satisface dando más. No de lo que tienes, sino de lo que eres. Un padre que está presente de verdad con sus hijos está contribuyendo. Una madre que escucha sin juzgar está contribuyendo. Un trabajador que hace su trabajo con cuidado y orgullo está contribuyendo. Una persona que trata con dignidad al cajero, al de la limpieza, al que no tiene el mismo estatus está contribuyendo. Y cada vez que contribuyes desde lo más genuino que tienes, algo en ti se llena. Algo que no puede llenarse de ninguna otra manera. Porque al final, la vida más rica no es la que más acumula. Es la que más da desde su abundancia interior.
Ahora quiero hablarte del compromiso. No el compromiso superficial. No el voy a intentarlo. El compromiso verdadero, el que no tiene salida de emergencia. Tony Robbins ha dicho en muchas ocasiones que la diferencia entre las personas que cambian su vida y las que no es el talento. No es la inteligencia. No es siquiera las oportunidades. Es el nivel de compromiso que tienen consigo mismas. Y el compromiso verdadero, el que transforma, empieza con quemarte las naves. Eso viene de una historia antigua. Cuando los conquistadores llegaron a nuevas tierras, a veces quemaban sus propios barcos. No como un gesto dramático para el ego, sino para que no hubiera vuelta atrás. Para que el único camino disponible fuera hacia adelante. ¿Cuántas veces has empezado algo con una salida de emergencia bien guardada en el bolsillo? Voy a intentar esto, pero si no funciona, pues ni modo, regreso a como estaba. Y esa salida de emergencia, aunque da seguridad, también le manda un mensaje muy claro a tu subconsciente: en el fondo, no crees en esto. En el fondo, no crees en ti. El compromiso verdadero no garantiza que todo salga bien. No promete que no va a haber dolor ni errores ni momentos de duda. Lo que sí promete es que cuando lleguen esos momentos, no te vas a rendir simplemente porque puedes. Y hay algo sagrado en ese tipo de compromiso. Hay algo que te conecta con la parte más profunda de ti. Como si al comprometerte de verdad con algo, al quemar las naves, estuvieras diciéndole al universo: estoy listo. Aquí estoy. Voy. Y el universo, en su manera misteriosa, responde a ese tipo de energía. Ahora, ¿cómo se ve ese compromiso en la vida real? No en un escenario de película. En la vida real de alguien que tiene familia que mantener, cuentas que pagar, cansancio acumulado, días en que todo parece empujar en la dirección equivocada. Se ve en decisiones pequeñas, consistentes, silenciosas. Se ve en el hombre que decide que ya no le va a gritar a sus hijos aunque esté agotado, porque decidió que quiere ser un padre presente y paciente, y esa decisión la va a honrar aunque le cueste. Se ve en la mujer que decide tomar un curso, un solo curso, para aprender algo que siempre quiso aprender, aunque la voz en su cabeza le diga que es demasiado tarde o que para qué. Se ve en la persona que decide tener una conversación difícil que lleva meses postergando, porque decidió que ya no puede seguir viviendo con ese peso. Eso es compromiso. No el discurso bonito. El paso concreto, imperfecto, a veces tembloroso. Pero real. Lo que voy a decir ahora puede incomodarte, pero puede liberarte. Hay personas que llevan años esperando que alguien más haga algo. Esperando que su pareja cambie. Esperando que sus hijos entiendan. Esperando que el jefe los reconozca. Esperando que la situación del país mejore. Esperando que alguien les abra una puerta. Y en esa espera se pierden años. Se pierden oportunidades. Se pierde energía vital. No digo que no debamos apoyarnos en otros. No digo que no necesitemos de los demás. Los seres humanos somos seres de comunidad, de relación, de amor compartido. Necesitamos a los otros. Eso es verdad. Pero hay una diferencia enorme entre apoyarse en otros y depender de otros para poder ser quien necesita ser. La persona que depende de que otros cambien para poder estar bien ha entregado su poder. No a una persona. A la esperanza de que algo externo se acomode para que ella pueda finalmente vivir. ¿Y si ese cambio externo nunca llega? ¿Y si tu pareja nunca cambia exactamente como tú quieres? ¿Y si tu jefe nunca te da el reconocimiento que mereces? ¿Y si las circunstancias siguen siendo difíciles? ¿Entonces qué? ¿Sigues esperando? La respuesta de Tony Robbins es contundente: no. No esperes. No porque los demás no importen, sino porque tu vida es demasiado valiosa para ponerla en pausa mientras esperas que el mundo se ordene. Toma lo que tienes ahora mismo. Con las condiciones que hay ahora mismo. Con los recursos que tienes ahora mismo. Y empieza. No mañana. No cuando estés listo. No cuando las condiciones sean perfectas. Ahora.
Hay un concepto que Tony Robbins repite de muchas formas distintas y que, cuando lo entendí de verdad, me sacudió. Dice que no hay falta de recursos. Solo hay falta de ingenio. Eso no significa que el dinero no sea necesario o que las oportunidades repartidas de manera injusta no sean una realidad. Lo son. Pero dice que antes de rendirte ante la falta de recursos externos, pregúntate si has agotado tus recursos internos. ¿Has usado toda tu creatividad? ¿Toda tu determinación? ¿Todo tu amor propio? ¿Toda tu capacidad de pedir ayuda, de buscar, de aprender, de adaptarte? La mayoría de nosotros nos quedamos dormidos en un pequeño rincón de lo que somos capaces. Usamos el 10, el 15% de nuestra capacidad real. El resto duerme, cubierto por el miedo, por la comodidad, por la historia de que ya no se puede más. Y no lo digo como crítica. Lo digo como una puerta abierta. Porque si hay un porcentaje enorme de tu capacidad que no has usado, eso significa que hay un porcentaje enorme de tu vida que todavía puede suceder. Y antes de llegar al cierre de este viaje, quiero hablarte del miedo. Porque todo lo que hemos dicho hasta aquí, todo lo que implica cambiar, crecer, decidir, tiene una sombra que lo acompaña, el miedo. El miedo a fracasar. El miedo a lo que dirán. El miedo a intentarlo y que no funcione. El miedo a ilusionarte y que salga mal. El miedo a perder lo que ya tienes aunque no te llene. El miedo a ser visto. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ser demasiado. El miedo es real. No te voy a decir que no existe o que es fácil superarlo. Pero sí quiero decirte algo sobre el miedo que me parece profundamente importante. El miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece después. La persona valiente no es la que no siente miedo. Es la que actúa a pesar del miedo. Es la que da el paso aunque le tiemble la pierna. Es la que dice, tengo miedo y voy de todas formas. Y hay algo que pasa cuando actúas a pesar del miedo. Algo que no pasa de ninguna otra manera. Una confianza que no es teórica, no es un concepto que alguien te explicó, sino una confianza ganada en campo. Construida con tus propias manos, con tus propias decisiones, con tus propias pequeñas victorias sobre ti mismo. Esa confianza es tuya. Nadie te la puede quitar. Y se construye paso a paso, acto a acto, decisión a decisión. Así que si el miedo está ahí, está bien. Salúdalo. Reconócelo. Y luego sigue de todas formas. Voy llegando al corazón de todo lo que hemos estado hablando. ¿Recuerdas la cadena de preguntas con la que empezamos? La primera era, ¿y si tu vida no cambia porque aún no has decidido cambiar? La segunda, ¿y si decidir no es algo externo, sino algo interno? Ahora llegamos a la tercera. La más profunda. La que lo contiene todo. ¿Y si el verdadero poder no está en lo que haces, sino en quién decides ser? Piénsalo. Hemos hablado de historias internas. De identidad. De dolor como maestro. De responsabilidad como libertad. De energía. De compromiso. Y todo eso apunta hacia el mismo centro. Que lo que cambia una vida no son los hábitos por sí solos. No son los métodos. No son las técnicas. Lo que cambia una vida es la persona que los vive. Una persona que se ha decidido. Que ha dicho, en algún momento silencioso y poderoso dentro de sí misma, yo elijo quién soy. No mi pasado. No mis miedos. No lo que otros dijeron de mí. Yo. Ahora. Esa decisión no es un evento de un solo día. No es una frase bonita que dices y ya. Es un proceso. Un proceso que a veces es doloroso, a veces es hermoso, siempre es transformador. Es la decisión de dejar de vivir como un producto de tu historia y empezar a vivir como el autor de tu historia. Y ahora quiero decirte algo desde el lugar más honesto que tengo. No estás roto. Puede que lo hayas creído. Puede que alguien te lo haya dicho, directamente o con sus acciones. Puede que tus propios errores,
tus propias caídas, tus propios momentos de debilidad te hayan convencido de que eres menos que suficiente. Pero no es verdad. Lo que sí es cierto es que has cargado mucho. Que has aguantado cosas que no debías haber aguantado solo. Que has sobrevivido momentos que habrían quebrado a cualquiera. Que has seguido adelante, aunque a veces no supieras muy bien hacia dónde. Eso no es debilidad. Eso es una forma de fuerza que muchos no verán nunca. Y todo ese camino, todo ese dolor, toda esa historia que llevas, no es un obstáculo para tu transformación. Es el material de tu transformación. Como el barro en manos del alfarero. No estorba. Es exactamente lo que se necesita para dar forma a algo hermoso. Tampoco es tarde. Sé que a veces el tiempo pesa. Que miras los años que pasaron y sientes que algo se perdió para siempre. Y hay cosas que si se pierden, seamos honestos. Hay puertas que se cierran. Hay momentos que no regresan. Pero hay algo que nunca se pierde mientras estés vivo, la capacidad de decidir quién vas a ser hoy. No quién fuiste. No quién debiste haber sido. Quién vas a ser hoy. Y ese hoy, ese pequeño y enorme hoy, es el único lugar donde la vida realmente sucede. Tony Robbins dice que el momento de la decisión es el momento en que tu destino se forja. No el momento en que todo esté listo. No el momento en que el miedo desaparezca. No el momento en que tengas todas las respuestas. El momento de la decisión. ¿Y qué significa decidir, en el sentido más profundo? No significa prometer que todo va a ser perfecto. No significa que no vas a tener miedo. No significa que no te vas a equivocar. Significa que ya no le vas a pedir permiso a tu pasado para vivir tu presente. Significa que la historia que te contaba sobre por qué no puedes ya no va a tener la última palabra. Significa que cuando llegue el momento de elegir entre el miedo conocido y la posibilidad desconocida, vas a dar un paso, aunque te tiemble la pierna. Significa que te vas a dar la misma compasión, el mismo aliento, el mismo apoyo que le darías a alguien que amas cuando está en su momento más difícil. Porque tú también mereces eso. No cuando lo hayas ganado. No cuando lo hayas demostrado. Ahora. Tal como eres. Hay una imagen que me gusta mucho y que me parece que captura bien todo esto que hemos hablado. Imagina una semilla enterrada en la tierra. Desde afuera, no se ve nada. No hay señales visibles de que algo está pasando. Alguien podría pasar por ahí y decir, aquí no hay nada. Esta tierra está vacía. Pero debajo, algo está sucediendo. La semilla está comenzando a abrirse. Está echando raíces, primero hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia lo desconocido. Y ese movimiento hacia abajo, esa parte que nadie ve, es lo que hace posible que después haya algo que crezca hacia la luz. Eso somos a veces. Personas en proceso de germinar, cuyo trabajo más importante está pasando en la oscuridad, debajo de la superficie, sin que nadie lo vea ni lo aplauda. Y en esos momentos es fácil pensar que no está pasando nada. Que estás estancado. Que no avanzas. Pero si sigues dando los pasos, si sigues regando esa semilla aunque no veas nada, llega un momento en que algo empuja hacia arriba y sale. No lo fuerces. No lo apures. Confía en el proceso. Confía en que lo que estás viviendo, aunque duela, aunque sea lento, aunque no lo entiendas todavía, tiene una dirección. Y esa dirección es hacia ti. Hacia la versión de ti que ya existe en algún lugar dentro de ti, esperando que te acerques. Hay algo que Tony Robbins repite con mucha frecuencia. Que la calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que te haces. Y quiero dejarte con algunas preguntas. No para que las respondas ahora, aquí, mientras termina este video. Sino para que las lleves contigo. Para que las dejes reposar. Para que las dejes trabajar en ti. ¿Qué historia sobre mí mismo he estado viviendo como si fuera la única verdad? ¿Hay algún dolor en mi vida que he estado evitando en lugar de escuchar? ¿Qué parte de mí he dejado dormir porque tenía miedo de lo que pasaría si la despertaba? ¿Quién quiero ser, no en 10 años, sino hoy,
en las decisiones pequeñas de hoy. ¿Y qué estoy esperando para empezar a ser esa persona? No te pido respuestas rápidas. Te pido honestidad. Contigo mismo. Sin juicio. Sin crítica feroz. Con la misma ternura que le tendrías a alguien que quieres de verdad. Llegamos al final de este camino que empezamos juntos esta noche o esta tarde o en cualquier momento en que estés escuchando esto. Y quiero que te quedes con esto. No estás esperando un milagro externo. No estás esperando que el mundo se ponga de acuerdo para darte permiso de vivir plenamente. Lo que estás esperando, lo que llevas tiempo esperando, es una decisión. Tu decisión. La decisión de quién eres. De quién eliges ser. De la historia que decides contar. Del límite que decides romper. De la vida que decides honrar con tus acciones, no solo con tus deseos. Esa decisión no la puede tomar nadie más por ti. No tu familia. No tu pareja. No tus hijos. No ninguna voz exterior. Solo tú. Y el momento para tomarla no es cuando las circunstancias sean perfectas. El momento es ahora. Con todo lo que tienes. Con todo lo que no tienes. Con tus miedos. Con tus cicatrices. Con tu historia completa. Porque eres suficiente. Porque tienes lo que se necesita. Porque el fuego que hay dentro de ti, ese fuego que a veces sientes y que esta conversación hoy quizás avivó un poco, ese fuego no se apagó. Solo estaba esperando que le dieras aire. Dáselo. No tienes que llegar mañana convertido en otra persona. No tienes que resolver todo de golpe. Solo tienes que dar el siguiente paso. Un paso. El que sigue. Desde donde estás. Y si caes, te levantas. Y si te equivocas, aprendes. Y si el camino se complica, recuerdas por qué empezaste. Y sigues. Y quiero que sepas algo más, no tienes que hacer este camino solo. Uno de los regalos más grandes que puedes darte es rodearte de personas que creen en quien puedes ser, no solo en quien has sido. Personas que te digan la verdad con amor. Que te jalones la oreja cuando te estás quedando dormido. Que celebren tus pasos pequeños porque saben lo que costaron. Si no tienes esas personas todavía en tu vida, búscalas. Ese es parte del trabajo también. Porque el ser humano que cree que puede hacerlo todo solo, que no necesita a nadie, que la vulnerabilidad es debilidad, ese ser humano carga un peso innecesario. La fortaleza real no es no necesitar. La fortaleza real es saber que necesitas y tener el valor de pedirlo. Eso también es una decisión de identidad. La decisión de ser alguien que recibe ayuda sin sentir que eso lo disminuye. La decisión de ser alguien que pide sin que eso lo avergüence. Porque pedir es también un acto de valentía. Porque eso es lo que hace un ser humano que ha decidido vivir de verdad. No uno que nunca cae. Uno que sigue de todas formas. Antes de cerrar, quiero darte algo como un abrazo. No estás roto. No es tarde. Tienes dentro de ti más de lo que crees. Y mereces vivir desde esa abundancia interior, no desde el miedo de que no es suficiente. Hoy puede ser el día. No el día en que todo cambia de repente, sino el día en que tú decides que vas a cambiar. Poco a poco. Con paciencia. Con amor propio. Con compromiso real. Ese día puede ser hoy. Si este mensaje llegó a tu corazón, si algo de lo que dijimos aquí hoy resonó en algún lugar dentro de ti, te invito a quedarte en este canal. A suscribirte si todavía no lo has hecho. A compartir este video con alguien que sientas que lo necesita escuchar. Aquí en Pulso del Universo seguimos construyendo este espacio juntos. Un espacio para crecer, para reflexionar, para recordar quiénes somos y quiénes podemos ser. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por darte este tiempo. Nos vemos pronto.